Fernando desde Canal 9. Hola Pablo. Hola Héctor, Fernando, buenas noches. Buenas ¿Cómo les noches. va? Gracias por la comunicación. ¿Qué opinas? ¿Qué lectura haces de lo que escuchamos del mensaje del Papa, de la problemática de las adicciones y cómo se vive esto en los barrios donde vos tenés un rol importante? Francisco tiene una sabiduría y una precisión quirúrgica sobre el análisis, lo bien que vienen esas palabras. Todos estamos claros de la gravedad de la situación que se está viviendo en Rosario. Bueno, más de una vez hemos hablado, Héctor, eso no es una particularidad exclusivamente rosarina, sino que hay ciertas características que tienen que ver con la ubicación estratégica de Rosario, el polo agroexportador, el actor fundamental de peso como la Bolsa de Comercio de Rosario, los nichos de desocupación, de pobreza, de exclusión que tiene esa zona, para que ahí se viva tal grado de violencia, por supuesto, y en mucha menor, digamos, magnitud, pero en Santa Fe a veces hay como, yo digo muchas veces, como coletazos de esa situación, por supuesto no en la gravedad de lo que se está viviendo en la ciudad de Rosario, pero sí que de alguna u otra forma los entramados, los actores y la complejidad sobre cómo abordarlo es un debate que no reviste particularidad, sino que, bueno, trasciende la ciudad del sur de nuestra provincia. Y me parece que todos los aspectos que señalan son fundamentales porque se necesita tener una mirada integral para poder abordarlo. Más de una vez hemos dialogado alrededor de que si no existe un diagnóstico preciso sobre la situación, las políticas públicas que se implementen van a ser acertadas o erróneas, y uno ve a cierta distancia cómo se está hiperconcentrando recursos humanos, económicos, sobre todo lo que hace al aspecto más represivo, ¿no? Que opera más sobre las consecuencias, que son los hechos de violencia que se generan y que tienen conmocionada, por supuesto, a las miles de familias rosarinas, pero cuesta mucho poder enfocarse en las causas. Más de una vez hemos hablado nosotros de un diagnóstico de situación, que hablamos de una pandemia social de consumo de sustancias psicoactivas, cuando se unen las legales con las ilegales, y que esa ecuación adictiva está originada en tres aspectos que son centrales. Uno tiene que ver con la oferta de sustancia enorme que se ha generado y que ha generado un negocio multimillonario, que es un negocio transnacional, donde están vinculados esos actores claves que señala el Papa Francisco, actores económicos, empresariales, políticos, policiales, judiciales, ¿no? Y que la verdad que lejos de durante todos estos años haber enfrentado el negocio narco, no se ha ido por los aspectos centrales, que es cortar el circuito del lavado de dinero, que es la arteria fundamental que alimenta ese negocio. El otro aspecto que decimos siempre tiene que ver con la vulnerabilidad social creciente de la población, y uno en contextos como el actual, por lo que son las políticas que se desprenden de la concepción del gobierno nacional de Javier Milei, y también lamentablemente en algunos aspectos pareciera tener bastantes similitudes lo que pasa en la provincia. Aparece una retirada del Estado cuando es más urgente que nunca en materia de garantizar derechos educativos, de salud, de acceso al deporte, de acceso a la cultura, de obras y servicios públicos, una intervención virtuosa, y el Estado solo sigue estando presente en el barrio de manera, bueno, corrupta y violenta, como se presenta sobre todo de la mano de lo que es esa alianza tan tremenda que marca Rosario y que también se expresa en Santa Fe, que son esas mafias narcobarriales, que donde está el negocio de la venta de drogas en un estilo de narcomenudeo, una escala de narcomenudeo, pero que también tiene que ver con el robo, con otros tipos de delitos que alimentan la economía criminal de esas bandas. Entonces, sobre esa población altísimamente vulnerada y crecientemente todos los días vulnerada en sus derechos, es donde opera este negocio millonario, y eso hay que agregarle un tercer elemento que hace esa ecuación adictiva que decía al inicio, que tiene que ver con una cultura consumista, esta cultura tóxica, narco, ¿no? Que tiene mucho que ver con este propio sistema que ha roto de alguna u otra forma los vínculos colectivos, los vínculos solidarios. El Papa incorpora un concepto fundamental que es fortalecer lo comunitario. Hoy está severamente afectado el vínculo comunitario, en tanto el tejido social que se construye entre la escuela pública del barrio, el centro de salud, el club, la vecinal, la organización social, los comedores y las copas de leche, que bueno, no están funcionando porque no están teniendo
siquiera alimento para poder garantizar en comedor y copa de leche, docentes que están de paro por estos días porque no pueden tener un salario digno, detonados los centros de salud, los clubes sin recursos. Fíjate vos cómo ese entramado colectivo, solidario, que bueno, vos decías hoy fue el origen de cuando constituimos nuestra mesa por allá por el año 2016 en la barriada de Villa del Parque, uniendo todas esas instituciones, al estar afectado lo solidario, lo colectivo, ¿no? Y estar tan remarcado lo individual, el sálvese quien pueda y el consumo, esos tres aspectos nos generan este cuadro gravísimo que hoy tenemos. Entonces, si está errado este diagnóstico, las políticas públicas que se implementan, a mi juicio nuevamente van a fracasar. Pablo, brevemente, estamos observando una retirada, obviamente, como bien lo mencionabas en esta radiografía, del Estado Nacional, en algunos casos también los estados provinciales, los recortes, ¿no? Un chico de una familia acomodada probablemente pueda ir a un lugar para trabajar su adicción porque tiene las capacidades económicas, pero no así los sectores más empobrecidos. ¿Cómo se observa este futuro inmediato en un contexto de mayor cantidad de jóvenes que están en vulneración, cada vez más pobres y con menos lugares? En Entre Ríos están cerrando algunos lugares que atienden justamente a esta población por no tener recursos. ¿Cómo es esa vida de estos sectores, como es el que estás vos, a futuro, digo, en este futuro inmediato con este drama? Mira, para describirte el cuadro de situación de nuestra institución, y es similar a tantas otras en la provincia, de hecho estamos coordinando la información, iniciativas de conjunto. Nosotros funcionamos a través de un convenio que nos dio carácter institucional para el trabajo con Cedronar. Lo que se ha implementado es un congelamiento de los recursos en los niveles del año 2023, teniendo en cuenta la devaluación, los costos, cómo ha subido todo. O sea, que funcionamos en espacios que hay que pagar alquileres, equipos profesionales que hay que pagarles el sueldo, talleristas, compra de insumos para todos los talleres donde se hace un abordaje integral y preventivo sobre la población adolescente que trabajamos. Por lo tanto, ahí ya hay una afectación de tipo económica, ¿no? Sumado a lo que describía hoy. Y por otro lado, nos hemos encontrado, por eso señalaba lo del gobierno de la provincia de Santa Fe, donde existe una agencia provincial, donde se ha alterado de alguna manera el enfoque y la mirada, donde se ha de alguna manera debilitado todo aquello que tiene que ver con lo preventivo y lo comunitario, que de alguna manera ponemos de relieve espacios como los nuestros, y está puesta los recursos en aquello de lo que se denomina la asistencia en casos más delicados, la asistencia a tipos de internación, algunas de ellas que hemos cuestionado también de contextos de encierro como tal, concepciones que de hecho están muy lejos de la ley de salud mental misma, donde plantea que esto requiere un abordaje integral. Trabajamos con sujetos de derechos, por supuesto, y desde ya que se puede trabajar de forma ambulatoria para poder llegar en el último de los casos, ¿no? Cuando hasta está en riesgo la propia integridad de la persona o de sus seres que lo rodean, ¿no? La necesidad de algún tipo de internación. Es como el último capítulo de una serie de intervenciones previas a trabajar. Entonces, debilitar este tipo de instituciones donde hacen el trabajo que quizás no se ve, que es el trabajo preventivo, que es el trabajo, decía, de fortalecer lo solidario, lo comunitario, lamentablemente las consecuencias van a ser negativas. Y encima, o sea, como vos decís muy bien, pero muy bien, es en aquellos lugares donde la ley de salud mental no logró cubrir el espacio de la asistencia de parte de una salud pública que está hoy sumamente en crisis. Como decía hace un ratito, el sector privado es quien ha intervenido ahí, y en todo caso muchas veces se manejan por cuotas, por cápitas, donde recursos públicos se trasladan a privado para la asistencia de una parte de la población que no puede tener una respuesta acorde a la gravedad de la situación que decía hoy, un cuadro de ni más ni menos que de pandemia social de consumo. Pablo, gracias por tu tiempo y por la comunicación. Gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo grande. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Pablo Landó, de la mesa Ni un pibe menos por la droga de Santa Fe. Muchas gracias, Héctor. Muy amable.